de pacto ratificado por el Estado. La finalidad entonces última sería ampliar el conocimiento que ya el comité tiene sobre la situación actual en materia de derechos humanos en Venezuela, derechos civiles y políticos, y así de alguna manera u otra argumentar un poco más lo que sería la sesión de preguntas y todas esas interrogantes que el mismo comité se formula y se las presenta al Estado venezolano, como bien lo explicaba César, que luego debería ser respondida por los representantes de la delegación venezolana. Estas informaciones rondan y van desde principios y derechos fundamentales como el de la vida e integridad hasta derechos muy específicos como derecho a poblaciones indígenas, violencia contra la mujer, entre otros, donde se van especificando cifras que fueron recabadas por todas estas organizaciones no gubernamentales que en coalición trabajaron durante todos estos eventos que se produjeron el año pasado, en el 2014, y también el antepasado, en el año 2013, luego de las elecciones presidenciales. Esto da pie a que el comité entonces pueda tener una visión mucho más amplia, un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo en Venezuela y aclarar puntos que obviamente no fueron dispuestos dentro del informe oficial del Estado y así poder corroborar lo que las organizaciones no gubernamentales denuncian dentro de este tipo de informes alternativos. ¿Quiénes son ellos, Juan? Ok, siguiendo tu orden de ideas, Gabriel, cabe destacar que a pesar de los avances en materia de derechos humanos que se materializaron mediante la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999, el Estado venezolano ha tomado una política sistemática para no obedecer esas obligaciones internacionales que debe ante estos comités. Y bueno, el Foro por la Vida, que es una coalición de derechos humanos compuesta por 16 organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo es defender dichos derechos, presentó un informe alternativo. ¿Cuál es la finalidad de estos informes alternativos? Es, como dijo Gabriel, ofrecer como que una visión más amplia de la situación del país. Sabemos que César mencionó que el informe oficial del Estado venezolano no incluyó ninguna organización no gubernamental, ninguna. Y pues le corresponde a Foro por la Vida y COFAVIC, que presentaron estos informes alternativos, presentarle al comité una visión más amplia de lo que se está viviendo hoy en día en Venezuela para que estos puedan evaluarlo y hacer la sesión de preguntas y respuestas donde se le va a interpelar al Estado venezolano, como se le hizo a la fiscal Luis Ortega Díaz. Bueno, nosotros vamos a tratar muy puntualmente los puntos que llaman la atención en esos informes. Sí, efectivamente COFAVIC, que sería la Comisión de Víctimas y Familiares de los sucesos o los eventos ocurridos en el año 89, en febrero, el mejor conocido como el Caracazo, y otras extensiones de esa misma organización no gubernamental, como por ejemplo ANSUATI, la misma Comisión de Derechos Humanos Interinstitucional de esta Universidad y Luz, presentaron un informe alternativo a la cuarta revisión sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se mencionaron puntos muy graves o puntos muy críticos en cuanto a la violación de este tipo de derechos. Muy bien lo decía Lilian en el video acerca de la impunidad. El informe presenta cifras bastante graves en cuanto a este tipo de problemas, y es que entre el año 2006 y el año 2010 se presentaron aproximadamente 30.000 denuncias acerca de violación de derechos humanos, de las cuales el 93% fueron declaradas desistidas, fueron llevadas a archivo fiscal o simplemente fueron inadmitidas o simplemente declarado el sobreseimiento de la causa. Eso dejando solamente el 7% de todas esas denuncias realizadas entre ese lapso de tiempo que terminaron en acusación, y solamente de ese 7% el 3% fueron condenados efectivamente. Eso quiere decir, y nos da de forma muy clara la percepción y el conocimiento de que en Venezuela no se garantiza en realidad el derecho a una tutela judicial y jurisdiccional efectiva de nuestros derechos, por lo cual la impunidad abarca dimensiones totalmente drásticas y impresionantes, fuera de lo normal, fuera de lo común, y que por consiguiente hace que sucedan cosas como las explicaba el profesor David en Ginebra, donde en realidad no conocen la verdadera situación por la cual está viviendo Venezuela en materia de derechos humanos. En materia también de lo que sería el Estado de Derecho, sabiendo de que los elementos esenciales de un Estado de Derecho serían el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y el mismo imperio, el respeto a la ley, su finalidad última de un Estado de Derecho sería esa certeza jurídica que todo venezolano, o en este caso todo ciudadano, debería tener frente a lo que sería el Estado y todas las garantías que él debe ofrecer para la protección de los derechos humanos, cosa que hoy no encontramos, y más
sí, en materia judicial, vemos como más del 66% para el año 2014 de los jueces a nivel nacional eran o son todavía provisionales y no titulares. Desde el año 2003 no se realiza ningún tipo de concurso para establecer o para poder designar de manera definitiva a los jueces titulares de nuestros tribunales. Para ese momento, de 8.000 aproximadamente denuncias realizadas también en materia de derechos humanos en el año 2010 precisamente, solamente 105 o 115 lograron llegar a un juicio y por consiguiente una sentencia. Estaríamos hablando apenas del 1.3% de todas las denuncias realizadas en ese año, según datos ofrecidos por el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, vemos que en realidad no hay ningún tipo de estabilidad en el sistema judicial, a pesar de que se realizan, según el Estado, todos los esfuerzos necesarios para poder normalizar la situación dentro del Poder Judicial. Esto lo podemos ver también, y según nuestra doctrina jurisprudencial, según nuestra información doctrinaria y nuestra jurisprudencia patria, los mismos jueces provisionales que abarcan más de la mitad de los que hoy hacen justicia en Venezuela no poseen ningún tipo de estabilidad laboral y no poseen ningún tipo de beneficios que la ley sí les otorga a los jueces titulares. Actualmente en esta sala donde estamos ahorita, habemos más personas que jueces titulares en el país. Según el informe se establece que solamente son aproximadamente 22 jueces titulares en todos los tribunales de la nación. El informe tanto de Foro por la Vida como de COFAVIC también toca temas muy importantes acerca de lo que fueron los eventos suscitados en el año 2013-2014, esos focos de violencia que se presentaron mientras las personas realizaban las protestas sociales de manera pacífica y la represión por parte de organismos de seguridad del Estado. Sí, ese punto del uso desproporcionado de la fuerza lo tocó el informe presentado por la coalición del Foro por la Vida, donde ellos presentan y ellos describen la manifestación pacífica como un medio que tienen los ciudadanos para hacer exigir sus derechos frente al Estado. Y el Estado venezolano, ¿qué ha hecho con la manifestación pacífica? Bueno, desde el año 2005, en la entrada de vigencia de la modificación del Código Penal, ha criminalizado la protesta. ¿Mediante qué? Mediante la calificación como delito del cierre de vías y militarizando más el país, pues. Ellos señalaron también que la militarización del país no ayuda a reducir los índices de violencia que hay, puesto que los índices de homicidio han ido aumentando a medida que pasan los años. Y tampoco se hacen esfuerzos en la prevención, sanción de la tortura en los recintos penitenciarios. Y también han habido reportes de la incomunicación de los detenidos en estas manifestaciones pacíficas, donde ellos no se pueden comunicar con los abogados, donde ellos no se le ha presentado un informe médico forense ni por el recinto penitenciario ni por las organizaciones de salud que están adscritas a hubo también en el primer trimestre del año pasado, en el 2014, en las manifestaciones pacíficas, hubo una presencia de civiles armados junto con los cuerpos de seguridad, y el Estado venezolano de verdad no hizo nada para prevenir esta situación. Gabriel, Sí, además de toda la cantidad de violaciones que se realizaron al debido proceso durante las detenciones realizadas durante las manifestaciones, detenciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de orden judicial, donde se realizaron muchísimas ejecuciones extrajudiciales, donde se presentaron situaciones muy irregulares también en lo que fue el allanamiento ilegítimo e ilegal de viviendas que se encontraban aledañas a los sitios donde se realizaron las conocidas guarimbas, por así decirlo. Fueron también acompañados de violaciones y tratos inhumanos, degradantes y sobre todo de tortura al momento de las detenciones de estas personas, y sobre todo sobre las mujeres. El informe de COFAVIC hace un muy buen énfasis en lo que fueron las violaciones realizadas sobre las mujeres detenidas, donde hubo casos donde se especifica o donde las víctimas describen de forma anónima, claro, cómo los guardias nacionales y ciertos policías les cortaban el pelo a las mujeres y con ellos se limpiaban las botas en frente de ellas. Se realizaron también revisiones vaginales dactilares con la simple excusa de requisarlas antes de entrar a una celda o antes de entrar al recinto penitenciario, a la vez de que también, mientras hacían ese tipo de actos que obviamente pegan y chocan directamente con la dignidad de las mujeres,
diciendo y expresando cualquier cantidad de insultos y palabras despectivas hacia las muchachas y hasta los hombres también. Lilian durante el video expresa también y denuncia lo que pasó con este muchacho que fue violado con un fusil por el ano y toda la cantidad de situaciones bastante lamentables que se presentaron durante las detenciones y represiones hacia cada una de las protestas en los distintos sitios y ciudades del país. Así como se fueron presentando todo este tipo de violaciones en el informe, también ahondaron en otro tipo de puntos y tópicos como por ejemplo la violación a derechos indígenas y étnicos, así como también violaciones directamente sobre las ONG y todos los defensores de derechos humanos, donde más adelante le daremos ciertos detalles en la forma en la que el Estado venezolano ha atentado contra las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, defensores particulares de los derechos humanos, activistas en la misma materia y todo lo concerniente a los proyectos que el día de hoy, como por ejemplo la Comisión Interinstitucional entre URI y LUS, estamos llevando a cabo. Bueno, también cabe señalar que el Estado venezolano no hizo ningún esfuerzo por resarcir a los detenidos en detenciones arbitrarias, lo cual y convirtió la prisión preventiva, que es un caso excepcional, en la norma. Y esto que hizo, esto ocasionó el hacinamiento de los recintos penitenciarios hoy en día. También tocamos el tema de la politización del Poder Judicial. Y también hemos visto la aplicación de leyes militares a los civiles. El caso más famoso es el caso de Leopoldo López, que se tiene, Daniel Ceballos también, que los tiene recluidos en un centro penitenciario para militares, Ramo Verde. Gabriel. Correcto, correspondiente a ese tema de la politización del Poder Judicial, es muy importante porque, miren, cuando una persona empieza a repetir una y otra vez que las cosas están bien, que nada está pasando, eso inmediatamente les hace saber a ustedes que algo mal está pasando. Esto pasó y sucedió exactamente igual, y como pudieron ver en los videos, mientras la delegación venezolana hacía toda la cantidad de respuestas a las interrogantes que se le hicieron. Y durante ese mismo proceso, al mismo tiempo que la fiscal Luis Ortega Díaz respondía a todas estas preguntas, al día siguiente, por casualidad de la vida prácticamente, se estaba realizando la audiencia en el caso de la jueza Fiuni. La jueza Fiuni durante esa audiencia denuncia todo este tipo de situaciones, incluida la politización del Poder Judicial, donde ella misma expresa cómo conoció a N cantidad de jueces que le lloraban, pedían perdón y disculpas a acusados y a abogados defensores de víctimas que mandaron presos simplemente por órdenes superiores, por órdenes que en realidad no tienen nada que ver dentro del debido proceso, obviamente, órdenes directas del presidente de la República, del ministro y de otras personalidades pertenecientes al Ejecutivo Nacional, y como esos jueces, y así bien lo decía, le pedían perdón a esas personas por llevarlos a la cárcel sin ningún tipo de causa y motivo, por simplemente cumplir una orden y no ir presos ellos, como así sucedió con ella hace ya casi 5 años. Pero más allá de eso, todas estas denuncias que van siendo escritas, descritas también y muy puntualizadas en cada uno de los informes, como serán las organizaciones no gubernamentales que realizan todo este trabajo, estas también son víctimas de esas violaciones a los derechos humanos y sobre todo a las personas que hacen parte y hacen vida dentro de estas organizaciones. El hostigamiento, la persecución, la intersección de llamadas de forma ilegal, la persecución sin ningún tipo de consentimiento, la toma de fotografía, el hostigamiento en general sobre estas personas por parte de organismos de inteligencia, organismos policiales, organismos de seguridad del Estado, tanto en la nación, dentro del país, como en el exterior, donde todos los días, durante este tipo de sesiones y eventos, las personas se ven agobiadas por este tipo de conducta llevada a cabo por el Estado venezolano. Sí, ciertamente la defensa de los derechos humanos es una labor bastante amenazada hoy en día en Venezuela, ya que tanto las organizaciones como los defensores y defensoras se ven afectados directamente, ya que han sido cuestionados por su financiamiento, ha sido violada su privacidad en las comunicaciones, también ha sido criminalizado en televisión nacional por acudir a sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y bueno, eso va a quedar evidenciado en el video que le vamos a colocar a continuación, que es del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, donde él en su programa de Venezolana de Televisión, él señaló a diversos defensores de derechos humanos, representantes de ONG, y los acusó, los criminalizó. Bueno, ahora...
Patriota Cooperante Justo